¿Dónde está? La pregunta se repetía una y otra vez, mezclándose con el sonido de mi propia sangre, con el vértigo que me nublaba la vista. Los rostros a mi alrededor se volvían manchas difusas, sombras que no importaban. Nada importaba. Solo ella. El mundo parecía inclinarse mientras corría, como si incluso el palacio dudara de su propio equilibrio. Mis manos temblaban, mis piernas protestaban, pero el miedo era más fuerte que el cansancio, más fuerte que la razón. Pilantita no desaparece. Pilantita no se esfuma. Pilantita no puede haberme dejado así. El pecho me ardía, no por correr, sino por una verdad que se abría paso a la fuerza. Aquel silencio no fue ignorancia, fue una advertencia. Y yo corría, no para encontrar respuestas, sino para huir de la que ya empezaba a formarse dentro de mí. Capítulo 8. Orgullo de acero. Narra Anil. Perdida bajo el cielo despejado, busco calma mientras la tormenta de pensamientos gira en espiral dentro de mí. Desapareció. ¿Dónde está? ¿Le ha pasado algo? Un dolor punzante atraviesa mi cuerpo, como si algo vital se hubiera desprendido dentro de mí. Mis pies, exhaustos de tanto correr, se rinden sobre la grama. Anil, cálmate. Respira profundo. Repito esas palabras una y otra vez, pero no surten efecto. Cierro los ojos. Solo sus palabras, solo su recuerdo, tienen el poder de devolverme un poco de calma. Las estrellas son tan hermosas. No tanto como tú. ¿Puedo apoyar mi cabeza en tu regazo? Eres bastante pegajoso, como un niño pequeño. Asegúrate de ser así solo conmigo. ¿Puedes hacerlo? Por supuesto, Kunpin. Me he entregado a ti y solo a ti. ¿Y tú? ¿A quién perteneces? A ti. ¿Por qué preguntas si ya sabes la respuesta? Entonces, ¿podrías demostrarlo otra vez esta noche? Deja que las estrellas sean testigos de nuestro amor. Anil, querida hermana, ¿qué haces aquí? La voz de Arnón me arranca de golpe de mis pensamientos. Su sorpresa es evidente al no ver ningún carruaje. Sabe bien que la distancia entre el palacio principal y el palacio de Loto no se recorre a pie, sola y de noche. ¿Estás bien? Te vi desde lejos mirando al cielo. ¿Buscas alguna estrella en particular? Se acerca, fingiendo ligereza. No me digas que tuviste que huir del palacio. ¿Padre te dijo algo? ¿O regresaste a las travesuras de tu niñez? ¿Has visto a Lady Pin? Pregunto sin rodeos, con la urgencia quebrándome la voz. Iba a entrar al palacio a buscarla. Lo miro, suplicando una respuesta. Su silencio me ahoga. Entonces escucho esa voz. Esa voz que detesto. Su Alteza. Kunque aparece, inclinándose en una reverencia perfecta. ¿Aún no sabe lo ocurrido con mi esposa? Pilantita desapareció el día de nuestra boda. He estado fuera del palacio siguiéndole el rastro. Se endereza con seguridad. Pero no se preocupe, princesa. He contratado a los mejores detectives. Estamos a punto de encontrarla. De hecho, vine a informar al rey sobre su paradero. Así es, Anil, añade Arnón. Ya sabemos dónde está y pronto la tendremos aquí. Puedes dormir tranquila, hermanita. Kunque se encargó de todo. Es un gran hombre. Sonríe, como si aquello debiera consolarme. Pero no siento tranquilidad. Mientras mi hermano le da unas palmadas en el hombro a Quea, siento como mi corazón se rompe en 1000 pedazos. Jamás imaginé que la realidad pudiera golpear tan fuerte. Que doliera tanto aceptar que Pilantita se ha casado, que otro puede reclamarla como suya. Es tan reciente su labio en mi boca. Tan cercano su cuerpo al mío.
tan reales sus palabras en mis oídos, que no me di cuenta de que ya no es mía, que ya no es de Anil. Ven con nosotros, dice Arnón, extendiendo su mano. Te llevaremos al gran palacio. Anil, ¿me escuchas? Me observa inmóvil, perdida, fuera de este mundo. Y entonces lo nota. Las lágrimas caen sin tregua, sin permiso, sin dejarme hablar ni respirar. Anil, respira, por favor. Todo estará bien. Me envuelve en sus brazos, acariciando mi espalda. Padre te ama más que a nadie. No sabe ser severo contigo. Me seca las lágrimas y me conduce despacio hacia el auto de Cuea. Pero Cuea vuelve a hablar. Señor Arnón, con todo respeto, creo que la princesa está sufriendo un ataque de pánico. Lo he visto antes. Tal vez deberíamos llevarla dentro. Tía Pat puede ayudarla. No. Lo corto de inmediato. No es necesario. Estaré bien. Y le pido, Kunquea, que no vuelva a suponer cosas sobre mí. Mis ojos lo fulminan. Perdone, Su Alteza. Solo quería ayudar, responde, bajando la cabeza. Él cree tener derecho a tratarme como familia. Si supiera que es el causante de mi mayor dolor, de la poca fuerza en mi cuerpo, y de las lágrimas derramadas en mi rostro, no tendría la serenidad que posee. Ni siquiera tendría un lugar en este palacio. Pero hay algo de lo que puede estar seguro. Jamás volverá a ver a una Anil débil. Dentro del auto reflexiono en silencio. ¿En qué me he convertido? ¿Desde cuándo provoco lástima? ¿Cuándo Anil se permitió ser frágil? Busco a la persona que fui, y no la encuentro. ¿Tendré que convertirme en alguien más? No lo sé. Solo sé que no permitiré que vuelva a suceder. Anil. Detente, hija mía. La voz angustiada de mi madre me alcanza al bajar del auto. Su rostro está lleno de desesperación. Arnón se adelanta a hablarle. No hay de qué preocuparse, madre. Anil solo fue al Palacio Búa a indagar sobre Lady Pin. Ya lo sabe todo, incluso las buenas noticias. Buenas noticias. ¿Desde cuándo que otro reclame a Pilantita como suya es una buena noticia? Pero me obligo a permanecer inmóvil, ahogando el impulso de responder. Ya he perdido la cuenta de las locuras que he hecho por Lady Pin. Y esta, trataré de que sea la última. A partir de ahora, no volveré a ponerla por encima de mi familia. Arnón se aleja con Cuea. Mi madre se queda. Me toma de la mano y me aparta. Hija, ¿estás bien? Revisa mi rostro, mis brazos, como si temiera encontrarme rota. No vuelvas a salir así. Moriría si algo le pasara a tu piel perfecta. Me abraza con fuerza. Has crecido, ya no necesitas hacer travesuras. No estaba haciendo travesuras, madre. Respondo, ahogando la voz. Solo quería entender qué está pasando. Las palabras mueren en mi pecho antes de salir. Olvídelo. Intento apartarme, pero su voz me detiene. Anil. Sus dedos atrapan mi muñeca. Hija mía, todo lo que has pedido, te lo he dado. No hay nada en esta tierra que no haría por ti. Hace una pausa. Solo te pido una cosa, susurra. Por favor, no le cuentes a tu padre tus sentimientos por Pin. No hables más de ese asunto. Su corazón no lo soportaría. Lo supe desde el principio. Mi madre jamás entendería. Para ella, Pin siempre fue un capricho. Y aquí estoy otra vez, incomprendida. ¿Cómo pude creer que sería diferente? Fallé. Fallé al pensar que el amor de mi familia era lo suficientemente grande como para dejarme envejecer junto a Pilantita. Fallé al pensar que el amor de Pin era lo suficientemente fuerte como para luchar esta batalla a mi lado. Flashback. En Londres, el frío era una costumbre. Las hojas se desprendían de las ramas sin resistencia, anunciando otro invierno gris y despiadado. Yo lo recibía como siempre, sentada en la banca de la biblioteca,
refugiada entre las páginas de mi libro favorito, el único capaz de sostener la ilusión de un futuro con ella. Annie, otra vez pensando en ella. ¿Cómo se llamaba? Ah, sí. Pilantita. La voz chillona y desesperante de Emma irrumpió sin aviso, sacándome de golpe de mi concentración. Hey. Protesté. Ya te dije que no me interrumpas cuando leo. Estaba en la mejor parte. Fruncí el ceño con fastidio. ¿Qué lees ahora?, preguntó, arrebatándome el libro con descaro. A ver. For the Poems of Emily Dickinson. Boston, 1929. Alzó una ceja con burla. Otra vez leyendo cosas de lesbianas. Soltó una carcajada. Mi corazón dio un salto y le quité el libro de las manos con rapidez. Emma. ¿Por qué lo dices en voz alta?, susurré, fingiendo enojo. Alguien podría oírte. No era enojo. Era miedo. No quería que nadie en la biblioteca escuchara. Está bien, se disculpó con una sonrisa traviesa. Sé que intentas evitar que la bibliotecaria vuelva a coquetearte, o quizás Sara, tu amiga, la hija del embajador tailandés. Ni la menciones, respondí con un suspiro. Hoy tengo suerte de no encontrarla. Y sobre Kunon, solo somos amigas. Además, sabes que en mi cultura esto está muy mal visto. Bastan rumores para destruirlo todo. Me asomé al pasillo con cautela, sin buscar a nadie en particular. Entonces, Emma apoyó los codos sobre la mesa, observándome con curiosidad. ¿Qué harás para conseguir a tu gran amor? Pronto tendrás que volver. Su tono ya no era burlón. No soy de las que se rinden, respondí. Y Pilantita y yo tenemos algo especial. Lo siento en sus cartas. Aún no sé cómo la conquistaré, ni cómo haré para que mi familia lo acepte. Pero jamás la dejaré ir, Emma. Siento que la he amado toda mi vida. Emma entrecerró los ojos, analizándome. Mira esos ojitos, brillan de enamorada. Antes de que pudiera reaccionar, me quitó el libro otra vez. Dámelo, Annie. Quiero leerte el poema. Pasó las páginas con cuidado hasta encontrarlo. Poema 249. Aclaró la voz con dramatismo exagerado antes de recitar. Noches locas. Noches locas. Si estuviera junto a ti, las noches locas serían nuestro lujo. Inútiles los vientos. Para un corazón en puerto. Cansado de la brújula. Cansado de los mapas. Remando en el Edén. Ah, el mar. Pudiese yo anclar esta noche. En ti. Annie, eres peor que la miel. Rió. Dulce y empalagosa. Le lancé una mirada de advertencia. No te burles de mí, Emma. Mi tono era serio, pero ella no dejaba de reír. Cuando te enamores de verdad, no dirás lo mismo, ya deja de reírte. Te dolerá el estómago. Su risa se perdió entre los estantes. Y, por primera vez en todo el día, yo también sonreí. Fin del flashback. Hija, quédate en el gran palacio esta noche. Han sido muchos días sin verte. Ya he pedido a Koi que prepare tu platillo favorito. Mi madre habla con dulzura, con esa voz que siempre intenta envolverlo todo y hacerlo seguro. Pero yo ya no encuentro descanso entre esos muros. Allí habitan las preguntas que no quiero responder y las miradas que pesan más que cualquier reproche. No podría dormir rodeada de incertidumbre, ni del juicio silencioso de mi padre. Prefiero estar donde el aire no me exige nada. Donde puedo existir sin explicaciones. Donde, al menos por unas horas, siento que pertenezco. El carruaje avanza lento, las ruedas rompen la grava con un sonido constante, casi hipnótico. Observo el paisaje pasar, pero no lo veo realmente. Entonces, una silueta familiar me alcanza, deteniendo mis pensamientos. Kunon. Aún estás aquí. Digo, sorprendida de verdad. Ella se vuelve hacia mí, como si llevara rato esperándome.
La princesa Alisa me dijo que dormirás en el Palacio del Pino esta noche. Inclina la cabeza con respeto, sus mejillas se sonrojan. Me preguntaba si podría acompañarte. Hay algo frágil en su voz. No suplica, pero tampoco se esconde. Cunón, digo despacio. No recuerdo con claridad lo que ocurrió aquella última noche en Huayin. Pero hay algo que necesito aclararte. Su mirada se fija en la mía, expectante. Te necesito a mi lado como amiga. Nada más. ¿Comprendes? La tristeza cruza su rostro como una sombra fugaz, y me inquieta más de lo que esperaba. Durante los días que estaré planeando mi regreso a Inglaterra. Necesito estar sola en mi palacio. No levanto la voz. No es necesario. Mis palabras son firmes, tranquilas, irrevocables. Antes de que pueda decir algo más, otra voz irrumpe con energía. Princesa. Aquí estás. Cunewang aparece con una sonrisa amplia, luminosa, como si el simple hecho de verme justificara su día entero. Te he estado buscando por todas partes desde que supe de su regreso. Cunewang. Me alegra verte. Pensé que ya te habías marchado. Me bajo del auto y la envuelvo en un cálido abrazo. No daría un solo paso sin saber dónde se encuentra, Su Alteza, responde, con una calidez que brota de lo más profundo de su pecho. He pasado el día arreglando su estancia en el Palacio del Pino, y preparando Cao Camoo. Es un plato del norte. Le encantará. No debió molestarse, interrumpe Cunón, con una rigidez que no intenta ocultar. Ya le había preparado de comer en Huayin. Por un segundo, el aire se tensa. Está bien, intervengo, acariciando mi vientre con una sonrisa cansada. Ha pasado tiempo, y mi estómago lo sabe. La risa rompe el momento, pero no del todo. ¿Irá sola con su prima, princesa? Pregunta Cunón, insistente. ¿Dormirá ella en su palacio? Puede venir también, Cunón, suelta Wang con total soltura, sin que el peso del momento altere su tono. Debe estar tan hambrienta como nosotras. El Palacio del Pino nos recibe en silencio. Cunewang ha transformado el lugar, la mesa dispuesta con cuidado, el aroma cálido del plato del norte llenando la estancia. Todo ha sido hecho por ella misma, al notar que Prick y Pia estaban absorbidas por las órdenes del rey. Incluso ha renovado algunas telas de la recámara, dañadas por la humedad. Todo está delicioso, Cunewang, digo, inclinándome con gratitud. No sabía que tuviera usted tan buena mano. Quizás por eso me lleve ventaja. Suelta Cunón, con un matiz de ironía que corta el aire. La frase cae con precisión. No pensé que estuviéramos en una competencia, señorita Alisara, replica Ewang sin perder la compostura. Crash. El sonido quiebra el aire. ¿Qué ha sido eso? Las tres giramos al mismo tiempo hacia la cocina, pero el silencio se estira, expectante. Nada se mueve. Nada responde. Probablemente no sea nada. Digo, respirando hondo. Cunewang y Cunón, les agradezco que me hayan acompañado. Pero el cansancio nos está jugando malas pasadas. Me levanto despacio, dejándolos cubiertos en su lugar. Necesito descansar. A solas. Mientras caminan hacia la puerta, sus ojos me recorren con una devoción protectora, como si temieran que pudiera desmoronarme en cualquier momento. Resulta irónico. Dos mujeres de tal prestigio, compitiendo en silencio por ver quién cuida mejor de una princesa hecha pedazos. Como si fueran las únicas que aún ven algo de valor en Anil. Y aunque la soledad me resulta insoportable, tal vez servirá para acostumbrarme a este palacio vacío. ¡Pam! Un sonido, seco y lejano, me obliga a girar sobre mis pasos. Mi respiración se detiene apenas un segundo. ¿Quién está aquí? Pregunto en voz alta. El Pine Palace siempre ha tenido ruidos propios, maderas antiguas, corrientes caprichosas, pero esto fue distinto. Demasiado intencional. Demasiado presente. Miro hacia atrás, recorriendo el pasillo con cautela, preguntándome quién habría osado irrumpir en mi casa durante mi ausencia. ¿Prick? Llamo insistente. ¿Eres tú?
Mi voz se vuelve un eco vacío en la sala. No hay respuesta. Desciendo la mirada, inspeccionando con detenimiento la parte baja del palacio. Camino despacio, cada paso medido, el pulso firme aunque alerta. Nada. Ningún signo de peligro inmediato. Con el cuerpo cansado y la mente aún más exhausta, decido subir las escaleras. Necesito un baño. Algo que arrastre consigo el peso del día, las miradas, las palabras no dichas. En mi habitación, enciendo el tocadiscos. La aguja cae con suavidad y From the Bottom of My Heart, de Frank Sinatra, comienza a llenar el espacio. La música se desliza por las paredes como un recuerdo amable, casi nostálgico. Me muevo sin prisa, retirando cada pieza de mi vestuario como si despojara también mis defensas. El agua tibia cae sobre mi piel. Cierro los ojos. Por un instante, el mundo se reduce al sonido del agua, a la melodía lejana, al latido constante de mi corazón que finalmente empieza a calmarse. La melodía se apaga en el momento en que salgo de la ducha, reemplazada por un silencio tan brusco que resulta ensordecedor. Cubro mi cuerpo con la toalla y avanzo con cautela, y entonces, el aire cambia. Se vuelve más espeso. Lo reconozco de inmediato, es la vibración de otra persona en la habitación. ¿Quién está ahí?, pregunto. Mi voz es firme, pero mi cuerpo ya está alerta, cada sentido despierto. Rodeo la cama con cautela, siguiendo ese presentimiento que se agita en mi pecho como un aviso. La luz de la lámpara proyecta sombras irregulares en la pared, hasta que una de ellas se mueve. Una silueta. Mi corazón se acelera. Sin pensarlo, tomo lo primero que encuentro, una lámpara europea, pesada, elegante, convertida ahora en un arma improvisada. La sostengo con fuerza y avanzo, agachándome lentamente para mirar bajo la cama. El tiempo parece detenerse. Entonces, algo salta. Una figura pequeña, temblorosa. Se aferra a mi pie con desesperación, como si cayera al vacío. El impacto me hace perder el equilibrio. En el forcejeo, la toalla resbala, y por un segundo quedo expuesta, vulnerable, sorprendida tanto como ella. Contengo el aliento. Lady Pin. La reconozco al instante. ¿Qué haces aquí? La noche cayó sobre el Palacio del Pino con un silencio que ya no prometía descanso, sino revelaciones. Anil permaneció allí, de pie en medio de la penumbra, sin saber aún que ese instante marcaba el final de su inocencia. Lo que había comenzado como una búsqueda desesperada pronto se transformaría en algo más profundo, más peligroso. Cada paso que daría a partir de ahora la acercaría a verdades que nadie estaba dispuesto a decir en voz alta. Porque cuando el silencio se vuelve presagio, el destino ya ha tomado una decisión. Y esta historia, apenas empieza a mostrar sus grietas. Si decides seguir escuchando esta historia, no lo hagas esperando consuelo. Lo que viene exige atención, memoria y valor. El próximo capítulo no responde preguntas. Las complica. Quédate. Porque a partir de aquí, cada paso tiene consecuencias. Curiosidades de TLP. Parte 2. La analogía del viento. El viento es una fuerza esencial de la naturaleza. Libre, indomable, invisible a simple vista. Nunca se sabe con certeza cómo llegará. Puede ser una brisa cálida que acaricia, o un ventarrón feroz que arrasa sin piedad. Tiene la capacidad de traer consigo la lluvia más refrescante, o de provocar la tormenta más destructora. El viento es energía pura, es el verdadero yin-yang de la naturaleza. La autora de Deloy el Pin, Mon Ma, eligió el viento como símbolo clave de la personalidad de Anil. Y no es casualidad, el nombre, Anilapat, significa hermoso viento. A lo largo de la historia, este paralelismo se revela en múltiples niveles, tanto emocionales como narrativos. El director de la serie, Pefuse, y la guionista Timnasima Paisal, supieron captar y potenciar este símbolo con gran sensibilidad. El reilete que gira con la brisa, usado como metáfora del estado de su relación. La playa ventosa donde ocurrieron escenas cruciales para Anil y Pin. Cada una de estas selecciones visuales no fue casual, sino profundamente significativa. El viento también representó la distancia entre Anil y Pin.
A pesar de los kilómetros que la separaban, ese aire que rozaba sus pieles creaba una sensación de cercanía. El viento fue un testigo silencioso, un personaje más, siempre presente. Incluso su color, ese azul suave, elegante, persistente, terminó por convertirse en un sello distintivo de la princesa Anilapat. ¿Recuerdas otros momentos donde el viento se hizo presente? Seguro que hay más de los que pensamos. La próxima vez que veas la serie, te invito a prestar atención. Puede que descubras que el viento siempre estuvo ahí, hablándonos en silencio. Nos vemos en otro capítulo. What if I could turn back time to when your laughter filled the air, the shadows danced in golden light, moments that we'd never share, echoes linger in the silence, whisper within the ruins, a shame that you still were there. Before the night falls down, before I dream, before I lose all hope, you were my beam. You'll be the last thought I hold, you'll be the last piece of gold, you'll be the last thought I hold, you'll be the last song in my heart's refrain. I'll trace the outlines of our days in every corner that I see, and if destiny could be rewritten, you would still be here with me. The moments take just like a song that plays on repeat in my soul. The melody haunts my walls as I surrender to the time. Before the night falls down, before I dream, before I lose all hope, you are my beat. You'll be the last thought I hold, you'll be the last song in my heart's refrain. Time flows through my trembling hands like water slipping through the sand. Memories echo like a wave, but love that time can't save. It falls down before I dream, before I lose all hope, you were my beam. You'll be the last thought I hold, you'll be the last piece of gold. Suscríbete y acompáñanos. Algunos amores se pierden, y otros se transforman en algo aún más peligroso. Love Song Jiao, donde la ficción se vuelve verdad.